La palabra del Señor, que quiero compartir con ustedes una palabra. Por ahí mandé una ficha a tu WhatsApp, Jonathan, de la imagen, que también una imagen habla mucho. Siempre me gusta proyectar una imagen en relación al tema, porque el dicho dice que una imagen a veces habla más que 1000 palabras. Quiero hablar acerca de vencer gigantes, pero en relación a nuestros hijos. ¿Podrán nuestros hijos vencer sus gigantes? ¿Podrá nuestra familia vencer sus gigantes? Vamos a la cita bíblica, primera de Samuel 17, 48 al 51. Primera de Samuel, usted me puede acompañar en su Biblia de papel, en su celular, tablet, compu, o en las citas que proyectamos acá. Y vamos a ver, primera de Samuel 17, 48 al 51, que dice así en el nombre del Señor. Lo leemos. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Gracias al Señor por su palabra, y Él sea hablándonos a nuestras vidas hoy día. Amén. Amén. Bueno, en esta historia, en la historia que hemos acá leído, encontramos a un joven llamado David, un joven, por lo que entendemos y vemos, bastante valiente, un joven que hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. ¿Qué fue lo que él hizo y que nadie se atrevía a hacer? Enfrentar y derrotar al gigante Goliat. La mayoría conocemos algo de la historia. Y podemos imaginar, hermanos, que después de esa batalla, la fama de David creció en todo Israel. Seguramente, si alguien o si algún gigante amenazaba al pueblo, ¿a quién llamarían? A David. Llamemos a David. Su fama corrió por todos lados, porque él era el hombre que sabía y había dado muestras de eso y sabía enfrentar gigantes. David tenía algo que él demostró. David demostró que tenía fe. David demostró que tenía valentía y adquirió una experiencia y también una determinación. Y eso fue a la vista de la gente, del pueblo, de todo Israel. Pero aquí, hermanos, hay algo muy importante que debemos entender en este día. Algo realmente importante que hay que entender, y es que Dios no quiere que solamente nosotros derrotemos gigantes. Dios no quiere que solamente usted y yo derrotemos gigantes. Dios quiere que nuestras familias, Dios quiere que nuestros hijos también sepan enfrentarlo. Diga conmigo: debo procurar que mi familia, que mis hijos sepan enfrentar gigantes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque llegará el momento en que nosotros ya no estaremos en el campo de batalla. Y entonces surge una pregunta aquí, y es seria.
y en especial para los padres. ¿Podrán nuestros hijos enfrentar y vencer sus gigantes? ¿Podrán tus hijos, nuestros hijos, enfrentar y vencer gigantes? O usted mismo se hace la pregunta, si es que acaso tus padres no te enseñaron, ¿podré en este tiempo yo también vencer gigantes? ¿Enfrentarlos y vencer? Mire, porque ¿sabe qué? En la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, específicamente hablando de ellos, enfrentarán gigantes. Se enfrentan continuamente, más de lo que usted se imagina. Y hay diferentes tipos de gigantes que nos toca enfrentar y que aún nuestros hijos también les toca enfrentar. Hay gigantes que tienen que ver como gigantes de tentaciones, gigantes de presiones del mundo, gigantes en relación a enfermedades, gigantes a problemas que se levantan inmensos, decisiones difíciles se transforman en gigantes para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos. Crisis de fe se transforma en un gigante. Luchas emocionales, etcétera, etcétera. Y podría mencionar muchos gigantes que se levantan hacia nuestras vidas y hacia la vida de nuestras familias y de nuestros hijos. David entendió la importancia de compartir un legado. Y veamos lo que dice 2 de Samuel 21, 15 al 17. 2 de Samuel 21, 15 al 17. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Interesante este pasaje, estos versículos, porque en estos versículos vemos algo tremendo. Mire, David vuelve a salir a la batalla, pero algo ya cambiado. Ya David estaba muy cambiado. Ya habían pasado los años. La presión de su función, de todo lo que él hacía diario, continuo, ahí frente al pueblo. Y como decimos en buen chileno, le pasó la cuenta. ¿Qué le ocurrió al enfrentar esta nueva batalla? ¿Qué le pasó a David? Se cansó. David se cansó. Ya no era lo mismo. Igual, se cansó. Había aquí otro gigante que sale a colación, llamado Isbi-Benob, que quiso matarlo. Pero entonces ocurrió algo tremendo. Entonces ocurrió algo poderoso, digo yo. Y es que uno de los hombres de David, llamado Abisai, vino en su ayuda y mató al gigante. Mató al gigante. Después de eso, los hombres de David le dijeron, nunca más saldrás a la batalla con nosotros. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué usted entiende que le dijeron eso? Mire, lo que yo veo aquí es que David ya había cumplido su misión. David ya había, y a veces tienen que haber muestras, manifiestos de ciertas cosas que muestran que ya cumplimos una misión. Y esto pasó aquí con David, ya había cumplido su misión. Había levantado una nueva generación de guerreros. Él había cumplido una misión que era haber levantado una nueva generación de guerreros. Y podemos ver entonces que David no solo
no solo fue un mata gigantes, podríamos decir, sino que David enseñó a otros ¿a qué? A ser también mata gigantes. Y ese es el llamado, hermanos amados, de cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestras familias. No solo vencer gigantes, sino preparar y específicamente a nuestros hijos para vencer los suyos. La misión también, como hemos hablado de la capacitación de la cuna profética, es que usted enseñe también a los pequeños a vencer esos gigantes que se van a levantar en contra de sus vidas. La pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita usted para compartir ese legado con nuestros hijos? Y si todavía usted no tiene hijos, nos preparamos para eso con esta palabra. ¿Qué necesitamos para compartir ese legado con nuestros hijos? Que se transformen también en mata gigantes. Tu hijo, tu hija debe transformarse en alguien que mata sus gigantes. Y sabe, la pregunta importante, hacérsela y poder responderla también. ¿Qué necesitamos para compartir ese legado con nuestros hijos? Para que sean valientes en la vida, para que no tengan temor de enfrentar sus gigantes, para que puedan pelear sus batallas y salir victoriosos y alcancen ellos también sus metas y ellos también puedan cumplir sus sueños. Y aquí hay dos cosas que son fundamentales. Primero que nada, tenemos que darles el ejemplo nosotros. Diga, primero que nada, yo debo ser ejemplo. Esto es importante, que demos primeramente el ejemplo nosotros. Mira lo que dice Primera de Samuel 17:40. Primera de Samuel 17:40. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Interesante, toda una preparación. No fue algo a tontas y a locas. ¿Ah? Detengámonos en los detalles allí. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Otra pregunta, ¿por qué los siervos de David sabían cómo enfrentar a los gigantes? ¿Cómo hacían para tener valor de pararse frente a un gigante y pelear con él? ¿Sabe? Habían visto a David hacerlo primeramente. Cuando después vienen en ayuda hacia David, cuando se cansó, ellos ya tenían una preparación. Habían visto la forma, la manera. Por lo tanto, Abisai sabía cómo enfrentar y matar a ese gigante, porque primero lo había visto en la vida de David. Hacerlo él primeramente. Y él les dio el ejemplo, hermanos amados. Todos fueron testigos, todos vieron cómo David mató a Goliat. Y entonces fue una enseñanza con ejemplo de valentía, ejemplo de fe, y los convirtió a sus siervos en mata gigantes, Y para dejar ese legado, hermanos, en nuestros hijos, para dejar un legado así en nuestra familia y específicamente en nuestros hijos, en aquellos que están viendo nuestro ejemplo, nuestro modelo, ellos tienen que vernos pelear, ser valientes, enfrentar la vida sin temor y con fe en Dios. Tienen que vernos
en la lucha, enfrentando en la pelea con nuestros enemigos. Tienen que vernos enfrentar la vida sin temor y con una fe sólida puesta en Dios, esforzados. Y si caemos, que nos vean levantarnos con la ayuda de Dios. Papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, tienen que vernos enfrentar gigantes, vencerlos. Y si hay una caída, tienen que vernos que nos levantamos nuevamente, siempre, siempre con la ayuda del Señor. Tienen que verte que tú accionas la fe en tu vida, que vas a la rodilla, a la oración cuando hay un problema y no que te debilitas y quedas expuesto al ataque del enemigo. Tienen que verte para que tus hijos también, cuando enfrenten una situación, sepan cómo actuar frente al gigante. Los hijos no aprenden solamente por lo que le decimos, por lo que le enseñamos. Aprenden por lo que nos ven hacer. Tu hijo, tu hija aprenderá por lo que te verá hacer a ti continuamente. Hay un ejemplo, un modelo, ¿cierto? A través de lo que hacemos, lo que accionamos, cómo actuamos frente a ellos. Pero si nos ven a nosotros siempre vivir con miedo, si te ven siempre vivir con incredulidad, no enfrentando el problema y huyendo de él, poniendo siempre excusas sin esfuerzo, eso será también el legado que ellos recibirán. Qué importante es el ejemplo. Qué importante, hermanos, cómo nos paramos cuando está el gigante, el enemigo, y nuestros hijos están mirando, nuestros hijos están viendo, los tuyos están viendo, tu familia te están viendo. Aún el marido inconverso que todavía no llega a la iglesia, a ti, mi hermana, él tiene que ver un ejemplo de vida fuerte en Dios y que los problemas que él no sabe enfrentar, tú sí sabes, has aprendido en batalla y has sido preparada por el Señor. Por eso la pregunta es muy seria. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Pura queja, puro lamento, puro dolor, puros temores y miedos? ¿Qué están viendo los demás en nuestra vida, en cada uno de nosotros? Porque nuestros hijos aprenderán, específicamente nuestros hijos, aprenderán a enfrentar gigantes mirándonos a nosotros, mirándonos a nosotros. ¿Se entiende? Hay algo más que tenemos que hacer, aparte de ser nosotros el ejemplo de matadores de gigantes. Yo le hablé el domingo pasado, parece que fue de que yo me crié siendo un niño en un tiempo difícil en el país, donde había carencia de muchas cosas, pero mi papá y mi mamá siempre se preocuparon de que no viéramos carencia. Y en lo que era el vestir, la comida, siempre mi mamá se las arreglaba para que nunca viéramos carencia o pasáramos hambre. Así que mi mamá o mi papá, sin conocer al Señor, eran matagigantes. Y eso yo lo aprendí de ellos. ¿Ah? El Señor me preparó, mire, aún sin conocer a Dios en casa todavía en esos años, en ese tiempo. Dios prepara de una o de otra manera. Qué privilegio estar siendo ahora preparados nosotros también, que conocemos al Señor por medio de su palabra. Aquí hay una pregunta seria. ¿Qué están viendo tus hijos en ti, la familia? ¿Qué están viendo los demás en nosotros? Porque nuestros hijos aprenderán a enfrentar gigantes mirando nuestro ejemplo, mirando nuestra forma de proceder frente a una situación que se levanta como un gigante hacia nuestras vidas. Pero hay algo más que tenemos que hacer. Tenemos que compartirles el secreto. ¿A quiénes les gustan los secretos? Bueno, mientras es secreto a lo mejor no, pero cuando ya te dicen te contaré un secreto, ¡ay! Se nos abren las pepas. Ahí viene la inquietud en el corazón. ¿Y qué será? Bueno, en esto del matar gigantes a nuestros hijos, tenemos que compartirles el secreto.
Mira lo que dice 2 de Samuel 21:16. 2 de Samuel 21:16. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Aquí en esta batalla contra el gigante Isbi Benob hay un detalle interesante. Hay un detalle interesante. Y el texto nos dice que ese gigante venía con una espada nueva. ¿Se dio cuenta? Venía con una espada nueva. ¿Y sabe qué? Eso es un detalle, o un gran detalle, mejor dicho, y representa algo. Esto representa algo muy común en el mundo en la actualidad. En el mundo en estos tiempos. Hoy el mundo piensa que el secreto del éxito está en todo lo nuevo. Y viene algo o aparece algo nuevo en distintas áreas y específicamente en la tecnología veo yo cuando hay algo nuevo, qué atrayente es. Qué atrayente es lo nuevo. Estaba hablando ahí con Joel porque ayer, ¿cuándo fue? Anteayer fueron llevados a la FIDAE y yo tenía la inquietud de saber qué cosa había o si había algo nuevo. ¿Ah? Y lógicamente que hay algo nuevo. Muestras de aviones con nueva tecnología. Un video que lo mostraban en la televisión también de un avión que se pone así como paradito hacia arriba. ¿Ah? Y avanza de esa manera. Y todo en base a nueva tecnología, nuevas cosas. Y hay una muestra ahí que ya las entradas estaban agotadas y entradas carísimas, porque la gente quiere ir a ver y quiere disfrutar qué hay de nuevo, lo nuevo. ¿Ah? Y la verdad es que el mundo piensa que el secreto del éxito siempre está en lo nuevo, y en diferentes áreas. Nuevas estrategias, nuevas tecnologías, como le menciono, nuevas filosofías que surgen, nuevas formas de pensar. Se escucha comúnmente hablar del nuevo pensamiento. Es que hay un nuevo pensamiento. ¿Ah? Y hay gente que se interesa en eso, en lo nuevo que aparece. Pero David, en el caso de David, había comprendido que el secreto de la victoria no estaba en el arma. El secreto de la victoria no estaba en el arma, en la nueva espada que trajera este gigante. El secreto de la victoria, ¿sabe dónde estaba? Estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. David dijo en 1 de Samuel 17:45, lo podemos leer allí en la palabra, 1 de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremenda declaración. Puedes venir contra mí con todo lo nuevo y provocarme, ¿cierto? Y querer asustarme, con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y la imagen muestra ahí también un escudo. La victoria de David no estaba, porque ¿qué tenía David en sus manos? Frente al otro que tenía todo el armamento. ¿Qué tenía David en sus manos? Una honda,
una piedra o unas piedras preparadas, lisas. Pero la victoria de David no estaba ni en la honda ni en la piedra. La victoria de David, ¿dónde estaba? Estaba en Jehová de los ejércitos. La victoria de David estaba en Dios. Y ese es el legado más importante, hermanos amados, que debemos dejar a los nuestros. Ese es el legado más importante que debemos dejar a nuestros hijos. No solamente estudios, que está bien. No solamente oportunidades, que está bien, pero no es eso solamente. No solamente recursos, porque hay gente y padres que se esfuerzan por dejar lo mejor en cuanto a estudios, a oportunidades, a recursos y se matan toda la vida para dejar lo mejor a esos hijos y a la familia. Yo quiero decirle que hay algo mucho más grande que tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestra familia. Hay algo mucho más poderoso, algo mucho más grande que debemos considerar como hijos del Señor. Y lo que debemos considerar y que es mucho más grande para nuestra familia, para nuestros hijos, es la presencia de Dios en sus vidas. Que ellos puedan llegar a tener un gran impacto, un gran encuentro con Dios, que los deje marcados de por vida. Es lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos. Y lo demás vendrá por añadidura. Padres que no sabían ni leer ni escribir, pero buscaron a Dios. Y sus hijos, de chiquitito, yendo a la iglesia, recibiendo palabra, crecieron, estudiaron, se convirtieron en médicos, en ingenieros, en arquitectos, o lograron terminar las profesiones, ¿cierto? Las carreras y lograr profesiones que ellos querían y les gustaban. Producto de que detrás había un padre, una madre que les enseñó a matar gigantes. Lograron lo que lograron porque aprendieron a matar gigantes. Gigante de la pobreza, gigante de las carencias, gigante, cierto, que no les daba a lo mejor un buen pasar en su niñez, producto de lo que no tenían, de la pobreza que quizás les tocó vivir. Yo recuerdo el testimonio de un pastor llamado Edwin Álvarez, que en Panamá comenzó una iglesia en un sector muy pobre, y decía, empezamos el trabajo con los niños, y eran los primeros en llegar, cuando invitábamos a recibir la palabra del Señor, la enseñanza, y se llenó de niños que venían sin zapatos, su ropa hecho pedazos, sin comer en el día, y ahí comenzamos nosotros a entregar palabra, poder de alguna manera obtener los recursos para regalarles zapatos, vestuario, cuadernos, lápices para el colegio, y asistieran ahí a la escuelita y pudieran ir superándose. Y fueron años de trabajo con esos niños. El Señor comenzó a proveer, a dar los recursos, y los niños crecieron, se transformaron en los adolescentes, los jóvenes de la iglesia, y fueron viendo, pero testimonios tremendos en cada uno de esos jóvenes, cómo Dios les abrió las puertas y pudieron estudiar y se transformaron en profesionales. Hoy día esa iglesia es creciente, es fuerte, mantiene misioneros, abre otras obras, otras iglesias en otros lugares, con los recursos de estos jóvenes que fueron niños sin recursos en su inicio, pero Dios proveyó, aprendieron a matar gigantes, Él enseñó a matar gigantes y se transformaron en los que sostienen la obra, la iglesia y a misioneros en distintos lugares del mundo. El pastor decía, fue tremendo lo que Dios hizo con esos niños. Hoy día, transformados ya en grandes profesionales y gente de bien, han formado sus familias y son un gran sostén en la obra del Señor. Dios lo hizo. ¿Con quiénes? Con aquellos que aprendieron a matar gigantes. No lo aprendieron de sus padres, pero lo aprendieron de sus pastores. Lo aprendieron de los hermanos que dedicadamente les enseñaban siendo pequeños. Así que tú puedes ayudar a muchos a matar gigantes, a superarse y a salir adelante creyendo que nada es imposible. Todo es posible para aquel que cree. Amén. La presencia de Dios en sus vidas es algo grande que podemos dejar
en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Porque, déjeme decirle algo, podemos lograr títulos en esta tierra, pero los títulos no vencen gigantes. El dinero no vence gigantes. La fama no vence gigantes. Pero la presencia de Dios sí lo hace. La presencia de Dios sí lo hace. Todos, entre paréntesis, la iglesia ahí en Panamá del pastor Edwin Álvarez es la reconocida iglesia Osana. Usted la puede googlear ahí y conocer del ministerio de la iglesia Osana en Panamá. Hay otros pastores que han tenido la misma experiencia, ¿eh? Y en otros lugares también. Es tremendo lo que hace el poder de la palabra, el Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra cuando llega al corazón y específicamente de los niños. ¿Sabe? Todos enfrentaremos gigantes en la vida. ¿Sí o no? Todos enfrentaremos gigantes en nuestra vida. Algunos los enfrentaremos nosotros, pero llegará el momento en que nuestros hijos tendrán que enfrentar también los suyos. Y ese día, ellos necesitarán que nosotros peleemos por ellos. Pero hay algo mucho mejor. Porque ¿de qué manera vamos a pelear nosotros? En la oración por nuestros hijos. Y vamos a ayudar. Y vamos a colaborar. Porque un padre nunca suelta a su hijo físicamente, pero en lo espiritual lo tenemos ahí en oración. Pero ellos necesitan y necesitarán toda la vida algo también de parte nuestra. Y es el ejemplo que les dimos. Es la fe que les enseñamos. Es la búsqueda y el valor de la presencia de Dios que sembramos en sus vidas. Siempre en las vidas de los hijos el valor, la importancia de la presencia de Dios. Y tenemos que sembrar presencia de Dios y esa inquietud en sus corazones. Por eso la pregunta final hoy día puede ser, ¿estamos formando hijos que sabrán vencer gigantes? ¿Estamos dando ejemplo a otros y enseñando a vencer gigantes? Porque el mejor legado que podemos dejar y que un padre, una madre pueden dejar, no es dinero, no es propiedades, no es éxito, bienvenido si llega y si se logra, pero lo más importante es poder dejar como un legado que tiene relación con una fe capaz de enfrentar gigantes. Una fe capaz de enfrentar gigantes. Papá, mamá, lo estás haciendo bien, pero lo podrías hacer mucho mejor para que esos hijos aprendan a matar gigantes. Una mamá, tiempo atrás, hablando de esto de la fe y de ayudar a sus hijos, me decía que siempre cuando el niño le pedía algo y ella no lo tenía en el momento, ella le decía, hijito, vamos a orar. Y le juntaba sus manitos. Si el niño quería zapatillas, le decía, no lo tengo ahora, pero vamos a orar porque Dios sí va a responder. Y en el momento oraban. Te pido, Señor, y le enseñaba al niño a orar, a repetir, que nos ayudes para comprar estas zapatillas que mi hijo quiere, o que Juanito quiere. Y el niño decía, sí, Señor, ayúdame a tener esas zapatillas. Y lo movía a la fe y a buscar el medio de la oración. Y ella decía, y lo más hermoso es que Dios respaldaba esas oraciones. Esas oraciones que para algunos, ¿cierto?, nos cuesta, a lo mejor una zapatilla, un papá tiene, pero en el momento las lucas, el dinero y las compra ya. Para otros no es tan fácil. Pero en esos detalles se crece en fe y se aprende, o se aprende, mejor dicho, y lo hace el pequeño, aprendiendo a matar gigantes. Gigantes de carencia, gigantes de una economía no muy fuerte en ese momento, y logra ver las respuestas de Dios en la oración y en la acción de una madre, de un padre que le hace ver que para Dios nada es imposible. Amén. Vuelvo a la pregunta. ¿Estamos formando gente, familia, hijos que sabrán vencer gigantes? ¿Estamos dando ejemplo en ese sentido? Sí se puede.
Sí se puede. Con la ayuda de Dios, siempre se puede. Amén. Dejo esta palabra en su vida, en su corazón, pero es para vivirla. Es para ponerla en práctica. Que el Señor nos ayude. Y algunos que a lo mejor ya criaron y son abuelos, enséñele a sus nietos. Y quizás a los hijos hay que seguir enseñando y dando ejemplo de matas gigantes. Le invito a ponerse de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Allí donde está, cierre sus ojitos, vamos a orar. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la palabra? Comience desde ya a decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti para darte gracias por la palabra de hoy, por esta reflexión, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser un ejemplo para nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos, nuestros niños. Un gran ejemplo, Padre, de vida de fe, de vida cristiana, de vida en Dios. Ayúdanos, Señor, así como lo hizo David. Le enseñó a los suyos, a sus siervos, a su ejército, que nada es imposible y que era posible derrotar gigantes. Y eso Abisai lo aprendió apenas lo vio en la vida de David. Padre, ayúdanos, Señor, por muy grande, por muy gigante que se levante. Nosotros creemos que en el nombre de Jesús esos gigantes son derrotados, esos gigantes caen en el nombre de Jesús. Y eso lo puedan vivir nuestros hijos y ver de pequeños la gloria de Dios sobre sus vidas. Señor, ayúdanos a ser el mejor ejemplo para ellos. En medio de un mundo con tantos malos ejemplos, Señor, tú levantas a un pueblo fuerte en ti, a tu iglesia y a las familias de la iglesia para vivir con el ejemplo de vida cristiana. Señor, que no quede nada solo en la teoría, solo en la información. Ayúdanos a vivir la palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, para compartir con los nuestros ese gran secreto, que todo es posible cuando hay presencia de Dios. Y te pedimos presencia de Dios en nuestras vidas, presencia de Dios en nuestras casas, presencia de Dios en los hogares, en la familia, en la iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, pueden haber muchas cosas nuevas, pero nada reemplazará tu presencia. Tu presencia, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras familias puedan tener un gran impacto en sus vidas, en sus corazones, de un encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el secreto de la victoria no está en el armamento que estamos ocupando, sino que está en la presencia tuya, en la presencia del Dios vivo, en la presencia del Dios todopoderoso. No es con ejército, no es con espada, es con tu presencia. Señor, ayúdanos para siempre anhelar y buscar tu presencia, Señor, que está para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la familia, yo bendigo los matrimonios, Señor. Si hay un gigante que se está levantando para afectar la familia, para afectar el matrimonio, para afectar a los hijos, en el nombre de Jesús lo derrotamos en esta hora. Caen todos esos gigantes que vienen a dañar, a matar, a quitar bendición, y nos fortalecemos en ti, en tu palabra y en tu presencia. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, si hay un gigante, decláralo derrotado en el nombre de Jesús. Un gigante que quiera afectar tu casa, tu familia, tu matrimonio o a tus hijos, lo reprendemos, lo derrotamos en el nombre de Jesús. Desbaratamos toda estrategia del enemigo sobre nuestras casas, nuestras familias y nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios. Gracias, Señor, porque hoy día crecemos un peldaño más para transformarnos en hijos y en verdaderos guerreros y soldados tuyos, que aprendemos a matar, a enfrentar y a matar los gigantes. En el nombre de Jesús, sea hecho para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos, mi hermano, mi hermana, ora por tus nietos, ora por tu matrimonio.
Ora por tu familia, ora por tu casa. Toma la mano de tu esposa, tu esposo que está a tu lado, bendícele y dile al Señor, ayúdanos a matar, a derribar y a matar gigantes. Señor, bendice nuestros hijos. Si está tu hijito, tu hijita cerca por ahí, ayuda a ese hijo a transformarse en uno que mata gigantes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos revestimos, nos fortalecemos frente a todo dardo de maldad del enemigo que quiere venir sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, guarda a nuestros hijos, nuestros niños, los jóvenes de la iglesia. Señor, ayúdales a ser victoriosos en medio de toda lucha, en medio de toda acción, situación de gigante que tienen que enfrentar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hijos, oramos por el matrimonio de nuestros hijos, oramos por nuestros nietos. Señor, que aprendan de pequeño y vean el mejor ejemplo en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser contigo siempre más que vencedores, más que vencedores. Amén. Cantamos al Señor.